Listo, ya estamos grabando. Buenos días. Les voy a compartir la presentación. Nos habíamos quedado en la ecuación de comportamiento de afluencia para flujo radial. Entonces, listo. Entonces vamos a recordar esta ecuación. Es para cuando nosotros estamos en aceite, bueno, en un yacimiento bajo saturado. Y con esta ecuación que viene a partir de la ecuación de Darcy, nosotros podemos modelar el comportamiento de afluencia en el yacimiento. Entonces, apunten esta ecuación porque la vamos a usar más adelante. Apunten este gasto que es igual a 0.00708 kH por la diferencial de PWS menos PWF. Ese es un delta P. Luego la MUO, BO, por el logaritmo natural del radio de drene entre el radio del pozo. Y apunten las unidades. La permeabilidad en milidarcís, el espesor en pies, las presiones en libras por pulgada cuadrada, normalmente se manejan absolutas, unidades absolutas, la viscosidad, el factor del volumen, la viscosidad en centipoise, el factor de volumen en barriles, barril por barril, y los radios en pies también. Entonces, vamos a continuar ya que tienen esto. Ahora, esto que yo les mostré se llama ecuación de afluencia, es decir, en flujo radial. Ahora nosotros vamos a entrar a otro concepto que es el índice de productividad. Este índice de productividad que estamos viendo aquí en pantalla es para cuando nosotros tenemos un yacimiento bajo saturado. Sí, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué es lo que nos representa esto? Nos representa cuál sería el gasto de producción que nosotros tendríamos por cada unidad de abatimiento de presión. Es decir, Q entre PWS menos PWF. Si tienen alguna duda, levantan la mano o la hacen llegar vía chat. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos dice es, por ejemplo, yo tengo 100 barriles de gasto y eso sería si abajo yo tengo una unidad de delta P. Pero ahora nos dice, bueno, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener esos 100 barriles por cada unidad de delta P, vamos a suponer que esos 100 barriles yo los tenga cuando hay dos unidades de diferencial de presión, entonces tendríamos que tener un J igual a 100 entre 2. Ese 100 entre 2 nos daría un J igual a 50 barriles por día por cada libra por pulgada cuadrada. Y entonces esto iría disminuyendo. Es decir, ¿qué nos está enseñando esto? Que mientras más gasto tenga por cada menor diferencial de presión, quiere decir que el yacimiento es más, vamos a llamarlo potente, o tiene más capacidad de flujo, ¿no? Más capacidad de aportar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice este delta P, digo, este índice de productividad. Ahora, esto también, si yo, vamos a retomar esta ecuación que está aquí, si yo tengo, recordemos que era gasto igual a 0.0708 KH, K0 por H, por el delta P. Observen que aquí desapareció lo que era el delta P, que se encontraba en este punto. ¿Sí? ¿Por qué desapareció? No desapareció. En realidad lo despejamos y lo pusimos abajo, lo despejamos al lado izquierdo y quedó debajo de Q. Entonces quedó Q entre delta P. Pero recordemos que Q entre delta P pues es igual a J, ¿verdad? Por la definición del índice de productividad.
Entonces, con eso yo ya estoy determinando lo que es J. ¿Ok? Esa es una forma también de determinarlo para la ecuación de flujo radial. Muy bien, entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver esta parte. A nosotros, al tener un yacimiento bajo saturado, lo que nos indica es, esta representación va a ser de manera lineal. Es decir, que inicialmente en este punto superior, yo voy a tener el pozo cerrado. Es decir, va a ser PWS. Entonces, PWS, como no tiene diferencial de presión, nos va a dar cero, un gasto. Entonces, ahora yo empiezo a producir el pozo. Yo lo perforo, yo lo disparo, como ya habíamos visto, empiezo a tener un flujo en el yacimiento y eso me ocasiona un delta P. Al yo tener un delta P, pues por ende vamos a tener un gasto que va a venir a través del medio poroso. Entonces, por cada gasto que yo tenga, yo también voy a tener una presión asociada. Entonces, esta PWS pasa de ser PWS a ser PWF cuando yo ya empiezo a tener flujo. Recordemos que PWF se llama presión de fondo fluyendo. Esta PWF se refiere a la presión que hay en el fondo del pozo, es decir, al nivel de los disparos, digamos, pero medido en el pozo, en el fondo del pozo. Entonces, yo tengo aquí una PWF, vamos a suponer, en donde está este cursor, y eso me va a dar un gasto. ¿Ok? Ahora, si yo reduzco esa PWF nuevamente, me va a dar otro gasto. Yo la vuelvo a reducir y me va a dar otro gasto. Es decir, que a cada PWF va a haber un gasto asociado. ¿Sí? Y así nos vamos reduciendo la PWF hasta que lleguemos a una PWF teórica de 0, en donde ya no voy a poder reducirla más, obviamente, ya no hay PWF negativa. Entonces, a lo mínimo que puede llegar es a 0, pero cuando esa PWF sea 0, el gasto va a ser el máximo. ¿Sí? Y ya eso es a lo que yo voy a llamar potencial máximo, o QO max, o AOF. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes vayan a graficar, recuerden que la gráfica siempre debe de ir desde PWS, es decir, tocando la intersección con el eje vertical de PWS, hasta que la PWF sea 0, que sería este punto que sería tocando la línea horizontal, ¿sí? Que sería, en este caso, gasto. Entonces estamos graficando presión en Y, gasto en X. Entonces, hay ocasiones en las que de repente, no sé por qué, porque se los explico muchas veces, pero de pronto cortan la gráfica, la cortan y no la tocan hasta la intersección con PWF y la dejan así, la dejan mocha. E igual el gasto, no lo dejan hasta el gasto máximo. Entonces, pues eso está mal. Esa gráfica está mal y por ende, pues el resultado está mal y el ejercicio está mal y pues ustedes se ponen mal porque reprueban. Entonces, esto se puede representar con una línea recta, ¿sí? En donde la pendiente que sería la inversa de lo que es J, que sería el índice de productividad. Si nosotros acomodamos esto de tal forma de que tengamos una línea recta, la ordenada al origen, sí, bueno, la variable independiente B que sería la intersección con la Y, sería PWS, ¿sí? PWS nos representaría la B, ¿sí? Que sería la intersección con Y, ¿ok? La pendiente sería 1 menos J y X, ¿sí?
nos va a representar lo que es el gasto, ¿no? Son los gastos que van a ir variando, ¿ok? Entonces, esto es aquí, eso es lo que vamos a tener aquí representado. Aquí estamos multiplicando Q por 1 menos J, y entonces pues nos queda Q sobre J, ¿sí? Listo, entonces esto es lo que estamos representando, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora, hagamos este ejercicio, ya que entendimos cómo es este índice de productividad. Aquí hay que tener un entendimiento de dos cosas. ¿Cuándo vamos a usar Darcy de la manera lineal que lo vimos? ¿Cuándo vamos a usar Darcy considerando el modelo radial o considerando el modelo anterior que vimos, que es Q sobre delta P? Pues lo vamos a utilizar dependiendo de la información que tengamos. Es decir, los modelos van a depender de qué conocemos. Entonces, nosotros somos ingenieros de productividad de pozos en este momento y al ser ingenieros de productividad de pozos queremos determinar cuál es el índice de productividad que tiene un yacimiento. Y viene el área de yacimientos y nos dice, mira, estos son los datos que yo tengo, que son los que les estoy mostrando en pantalla. Entonces, para que nosotros podamos determinar este índice de productividad, tenemos que aplicar uno de los dos modelos que ya vimos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos información suficiente para aplicar el modelo de flujo radial. Así que apunten estos datos, por favor, y apliquen el modelo de flujo radial que yo ya les di. Les doy chance para que los apunten y para que comiencen a aplicar el modelo de flujo radial. Recordemos que el modelo de flujo radial es Q igual a 0.00708 KH por el diferencial de presión PWS menos PWF entre mu, BO, logaritmo natural de RE entre RW. Prácticamente aquí ya vienen todos los valores. No hay necesidad de hacer conversiones tampoco. Es importante destacar que el factor de conversión que se está usando de 0.00708 son para las unidades que yo les di. Si estas unidades cambian y, por ejemplo, el radio me lo dan en otras unidades, me lo dan en metros, y si el diámetro el radio el diámetro del pozo, por ejemplo, está en pulgadas, ustedes tienen que pasarlo a radio, pero a pies, ¿sí? Como se va a dividir uno entre otro, va a ser adimensional, sin embargo, los números pueden variar. Si a ustedes les dan los milidarcis en otras unidades, o si les dan, por ejemplo, la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ustedes tendrían que pasar todo a las unidades que yo les di para que pueda ser aplicable ese factor de conversión. Entonces, ya que estamos en esto, realicen el cálculo, por favor, de cuál es el índice de productividad del pozo para estas condiciones que yo les estoy dando. Estas condiciones las trajeron los del área de yacimientos y nos las están proporcionando y quieren que determinemos el índice de productividad. Una vez que ya determinen esta J, este índice de productividad del pozo, entonces ahora les tocará determinar cuál será el gasto de producción del pozo para una presión de fondo fluyendo de 500. Carlos Navarro tiene una pregunta. A ver, permíteme, Carlos. Listo, adelante, Carlos. Bueno, era respecto a cuando iniciaba a explicar lo del índice de productividad, que en este caso, bueno, que decía que en este caso es lineal, para un flujo lineal, pero dijo que mi duda no escuché bien, así que quería verificar si había dicho que solo se usa para yacimientos bajo saturados. Sí, es para, no como tal, un flujo lineal. Más bien, es cuando tienes un yacimiento bajo saturado, pero su comportamiento va a ser el de una línea recta. O sea, que por cada diferencial de presión que tú tengas, va a corresponder un gasto, pero este comportamiento que va a tener va a ser como el de una línea recta, que va a ser el de la pendiente que estamos viendo. Es decir, se va a comportar de una manera lineal.
Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Sí, en sí nada más lo que me preocupaba saber es si nada más era para yacimientos bajo saturados. Sí, sí, solo aplica para bajo saturado. Ya más adelante veremos para yacimientos saturados. Listo, entonces, ¿qué resultado les dio? ¿Qué resultado les dio esto, este ejercicio? ¿Cuánto les dio de índice de productividad? Un minuto más, profesor. Sí, sí, sí. Mientras acaban esto, voy a cambiar la vista, porque aquí no puedo rayar a gusto. Vamos a... Listo. Ahora sí. Ya puedo dibujar a gusto. Entonces, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene el resultado? Les voy a dar un tip. Quedaría J A mí igual me dio punto 23, profesor. 2.23 te dio. No, punto 23. Punto 23, ok. Recuerden las unidades. ¿Qué unidades serían? Ah, sí, es cierto. Déjeme hago el análisis dimensional. Bueno, punto 23 es una opción. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene otro dato? Vamos a ver. J sería J igual a 0.00708 kh por delta P. No, delta P ya no va. Entre veo. Listo, eso tendría que ser lo que van a aplicar. Sí. ¿Alguien ya tiene el resultado? Sí, profe, también me dio 0.2339. Aldo. Ok, a ver, Aldo, 0.2339, que es J igual a 0.2339. ¿Y qué unidades, Aldo? A mí me dio exactamente lo mismo, profesor. Yo dije que era 0.23, pero bueno, le quité los decimales. También me dio punto 2339. ¿Pero qué unidades? Esa es la duda. ¿Qué unidades? Recuerden el de J que yo les dije, que era que Q entre delta P. Entonces, ¿qué unidades traen? Debería ser barriles por día sobre libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Yes. Barriles por día. Fuck. Sí, igual el mismo resultado. Ok, entonces ya del resultado lo tenemos, sin ningún problema. Entonces nada más hay que ser muy consistentes en las unidades, porque luego, pues aquí es en donde puede haber confusión. Entonces, Oiga, profe, y si me da 0.25 es gran diferencia. no hay gran diferencia, dependerá de las unidades que hayas ocupado. Libras por pulgada cuadrada. Nada más lo que sí tiene que ser consistente, pues son de los valores que ustedes ingresan. O sea, si metieron los valores correctamente, pero tomaron todos los decimales que les da la calculadora, bueno, les puede dar más alto, ¿no?
pero si metieron las unidades, los valores mal, ya digamos que en el examen eso yo lo empiezo a revisar y veo que está mal el valor como tal, pues eso realmente ya estaría mal el procedimiento. Si es porque metieron, agarraron la calculadora y le empezaron a picar y nada más le ponían el ANS y como tal operaban ANS por algo y ANS por algo y ANS por algo, pues eso como va acumulando todos los decimales, pues por eso les da más alto, ¿no? Pero digamos 23, 25, pues no hay gran variación. Entonces, ya quedó, barriles por día, libras por pulgada cuadrada. Y vamos a ver el resultado. Y sí, listo, pero eso es para J. Eso es para J. ¿Y cuánto les dio el gasto de producción para una presión de fondo fluyendo de 500? 116.98 barriles por día. 116.98. Entonces, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar. 116.98. A ver a quién más le dio eso. Aquí, entonces, en el B les dio gasto igual a 116. Vamos a ponerlo 116. Como tal así. BPD. Y esto es para cuando tenemos una PWF de igual a 500, ¿correcto? PSI. Vamos a ponerlo así. Gasto igual a 116.9 barriles por día, prácticamente 117, a PWF igual a 500. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí a la solución. Y sí, miren, o sea, J.23, gasto 117. ¿Sí? Ok, entonces, pues estos son los valores. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo les dijera, ¿sabes qué? Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo y entonces varíen. ¿Cómo graficaríamos esto? ¿Hasta qué puntos podría variar la PWF? Recordémoslo. Recordemos, a ver, ¿cuál sería el gasto? Aprovechando aquí su intervención, ¿cuál sería el gasto si PWS fuera igual a la PWS que tenemos actualmente de 1000 y PWF fuera igual a 0? ¿Cuál sería el gasto? Hacemos una tabla. Presión contra gasto. A ver, si PWS es igual a 1000, que es la que tenemos, ¿cuál es el gasto? ¿Quién me lo dice? Sencillo. ¿El gasto sería 0? Pero Claro. ¿no? El gasto Cero. Claro, el gasto sería 0. O sea, el gasto es 0 porque tenemos el pozo cerrado, ¿no? Porque esto es igual a la PWS. Es decir, no hay flujo. Ahora, nosotros ya lo sacamos para 500. PWF a 500. ¿Estamos de acuerdo? Y les dio 117. Ahora, ¿cuál sería el gasto cuando PWF vale 200? Aquí para 200. A ver, sáquenlo, por favor. 187.2 barriles por día. 187, vamos a dejarlo así. Y aquí está en BPD. Y ahora, ¿cuál sería el gasto cuando PWF vale 0? Es decir, ya declinamos completamente la presión. Que esto solamente sería en un caso teórico. ¿No? Esto no se puede dar en un yacimiento. Para que fuera 234, profe. 234, gracias, Valencia. 234. Y esto le vamos a llamar QO max. QO
max, o luego le llaman AOF en los libros, es decir, Absolute Open Flow, o le llaman potencial máximo, etcétera. Entonces, ya tenemos esto. Observen que mientras más declino la presión, es decir, mientras más reduzco la presión de fondo fluyendo, mayor es el gasto. ¿Por qué? Porque ¿qué es la presión de fondo fluyendo? Yo tengo aquí mi pozo. Este es el pozo. Esta es la TP. Yo aquí lo disparo. Sí. Ok. Y aquí en este punto que estamos viendo en el fondo tenemos PWF. Esa PWF prácticamente está dada por todas las presiones que yo tenga en superficie, es decir, estaría dada, por ejemplo, por la presión del separador que está acá, estaría dada, por ejemplo, por la presión, el delta P de la línea de descarga, por la presión en la cabeza, y todo esto quiere decir que esta suma de presiones va a venir y se va a acumular en este punto, ¿sí? En la PWF, es decir, pues es prácticamente la presión que yo tengo que vencer para levantar los fluidos y llevarlos del fondo a la superficie. Eso es la PWF. Por eso es que mientras menos presión tengo, menos presión de fondo fluyendo tengo, yo puedo levantar los fluidos más fácilmente del fondo a la superficie. ¿Por qué? Porque el yacimiento es, recuerden que el yacimiento viene desde el fondo. El yacimiento, vamos a tratar de verlo como si fuera un ente vivo, ¿no? Entonces el yacimiento lo que está tratando es de aventar los fluidos, estoy hablando coloquialmente, de lanzar y de expulsar estos fluidos de su interior para llevarlos hasta la superficie. Entonces, en este desgaste de energía que está utilizando, pues tiene que vencer esta presión que está acá en el fondo, la tiene que reducir y la tiene que vencer para poderlos llevar hasta la superficie. Entonces, mientras menos contrapresión yo tenga aquí en esta parte del fondo, pues el yacimiento va a poder aportar más fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso cuando llega hasta cero, pues prácticamente no tienes nada que impida que haya un aporte. Entonces, por eso es que se le llama potencial máximo, ¿ok? Ahora bien, si yo con estos datos que tengo, vamos a hacer aquí este dato, y tenemos aquí presión de PWF y vamos a ponerle gasto. Recordemos que PWF está en PC y gasto está en BPD. Entonces, el primer punto que yo voy a graficar va a ser 1000, que sería aquí. 1000 contra un gasto de 0. El siguiente punto que yo voy a graficar va a ser 500 de presión, que sería acá. Entonces, graficamos a la mitad y prácticamente yo tendría que irme por acá para un gasto de 117. Y si yo me voy hasta el cubo max, yo lo puedo poner aquí. El cubo max es de 234 y yo grafico esto. Nos da una línea recta, ¿sí? Con pendiente. Recordemos que es 1 menos J, negativo. Menos 1 menos J. ¿Sí? Entonces, eso nos da una línea recta. ¿Por qué? Pero nosotros estamos en un yacimiento bajo saturado. Eso no se les olvide. Eso no se les olvide. ¿Listo? Entonces, esto es para cuando nosotros conocemos valores de RE, presión de yacimiento, KH, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó comprendido cómo se grafica? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Oiga, profe. Vale, entonces vamos Profe, a ver, Oliver. en el ejercicio, bueno, en el inciso B, da a entender que el PWF
F es igual a 0. Por eso es que usamos esa fórmula del gasto. En el ejercicio B, no, en el ejercicio B, en el ejercicio B, PWF es igual a 500. Nos lo da el ejercicio como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A ver. Vamos a... Es esto. En el ejercicio B, aquí nos está diciendo que PWF es igual a 500, es decir, el delta P es igual a 500. Pero vamos a recordar que J como tal está definido como Q entre PWS menos PWF. A ver. ¿Qué pasó aquí? Oh, fuck. Algo le apreté. Bueno, no pasó nada. Ya. PWF, esto es lo que nos define como tal el índice de productividad, J. J es igual a Q entre PWS menos PWF, ¿ok? Entonces ya no tenía caso que yo usara todos los datos de acá arriba, porque finalmente pues esta es una definición, ¿no? Esta J, recordémosla, que es igual a esto, ¿no? Q entre PWS menos PWF. Entonces, tú podías haber usado tanto los datos que tenías del flujo radial, de RW y volver a repetir todo, o usar simplemente esta expresión que es Q entre PWS menos PWF. ¿Por qué? Porque así se define J. Entonces, por eso fue lo que usamos en el B. Ya, gracias. ¿Quedó claro, Oliver? Sí, ya. Listo. Entonces, continuando, ¿cómo obtenemos el gasto? ¿Cómo obtenemos la presión de fondo fluyendo? Eso es algo interesante porque nosotros estamos viendo valores y normalmente, no sé si en algunas materias ya les hayan dado, supongo que en las materias de perforación, pues es, digamos, más con herramientas, más con cierta práctica, pero en materias teóricas como propiedades de los fluidos, entre otras, de repente nos dicen un gasto y nos dicen la viscosidad y todo esto, y como que a lo mejor nunca entendemos cómo obtuvieron estos valores, de dónde se obtienen estos datos. O sea, sí, pero ¿quién me da la viscosidad? Sí, pero ¿quién me da la presión? ¿Cómo la mido? ¿Cómo la determino? Entonces, ¿qué ocurre con la presión de fondo fluyendo y en muchas ocasiones la presión de fondo estática y el gasto? ¿Cómo se determina? Esto que nosotros estamos viendo en pantalla, del lado izquierdo, este es un camión que le llamamos una unidad de línea de acero. Lo que tiene es un carrete que está metido en este camión. Es un carrete que tiene una línea de acero literal que es muy delgada, es prácticamente, no sé, hasta media pulgada o menos, un cuarto de pulgada, que pasa por acá la línea de acero, entra un carrete por aquí, arriba, y luego entra a algo que le llamamos, que es este tubo que está aquí, que le llamamos lubricador. Es decir, por dentro de ese lubricador está la línea de acero y esa línea de acero llega hasta acá abajo y entra por una válvula que se le llama válvula de sondeo. Ajá, es una sondeo, sonda, quiere decir que por ahí entran las ondas. Entonces, se abre esa válvula de sondeo para meter a este conjunto de elementos, le llamamos sonda, metemos la sonda, pero la sonda como tal lleva un sensor en el fondo, en la punta, que es un sensor de alta presión, alta temperatura, y es lo que nos va a poder registrar esa presión de fondo fluyendo que nosotros vamos a tener en el pozo. Si el pozo estuviera cerrado,
nosotros podríamos registrar PWS. Cuando nosotros estamos fluyendo, nosotros vamos a registrar PWF, ¿sí? Y a la par, nosotros tenemos un equipo de medición conectado al pozo que nos va a dar el gasto, y es este equipo que está aquí. Este equipo es un equipo de medición trifásico horizontal y nos va a medir el gasto de aceite, el gasto de gas y el gasto de agua. De estos los hay bifásicos y trifásicos. En este caso nosotros vamos a decir que pues es un trifásico, ¿no? Trifásico. Entonces el nombre lo dice, como les digo, muy claro, o sea, trifásico, tres fases, QO, QG, QW. Y este QW, pues de ahí nosotros sacamos lo que es el corte de agua. ¿Sí? Eso es el equipo, es decir, con eso nosotros hacemos algo que se llama prueba presión-producción. Presión. Producción. Prueba presión-producción. ¿Sí? Entonces, a partir de esa prueba presión-producción, nosotros determinamos los datos que vamos a utilizar para nuestros análisis. Eso es la forma en que a nivel de campo se determina. Esto es para un pozo terrestre. En ocasiones los pozos marinos, pues se tiene que llevar una grúa para poder instalar la unidad, se tiene que hacer otro tipo de logística. El separador, pues a lo mejor es más grande, estos separadores son pequeños, son para pozos con menos producción que un pozo marino, digamos de allá de Ciudad del Carmen, pero prácticamente así es. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro ejercicio. Si nos da tiempo de hacerlo, está muy sencillo. Ejercicio 2. Un pozo fluyente con 300 pies de tubería de producción tiene una presión de fondo fluyendo de 580 libras por pulgada cuadrada cuando la producción es de 42 y de 328 cuando se producen 66 barriles, es decir, nos está dando 2 puntos. ¿Ok? Entonces nos dice determinar el índice de productividad del pozo. A ver, háganlo, por favor. Entonces nos está diciendo, vamos a echarle aquí, presión, gasto. La presión es PSI y el gasto en BPD. Entonces nos dice un pozo fluyente, PWF, una PWF es 580. Con 42. Y la otra es de 328. Con 66. Listo. Estos son los datos que nos da. No tenemos presión estática. Recordemos que es una línea recta. ¿Qué índice de productividad les da? Cuando ya tengan el resultado, levantan la mano. Ups. Ok.
¿Alguien ya tiene el resultado? Vamos a regresar. ¿Cómo van? Bueno, profesor, pues se puede hacer una regresión lineal, ¿no? Para sacar el gasto máximo. Sí, es correcto. A mí como gasto máximo me dio 97.23. Ya teniendo el gasto máximo, se puede sacar la presión la presión estática. Y A por ver, ende, bueno, apenas me salió eso es 97.23 el gasto máximo. ajá. Y deme unos segundos y calculo el índice de productividad y su presión estática. Listo, entonces sacaste el gasto máximo con una regresión lineal, lo llevaste hasta cero prácticamente, ¿no? Ajá, sí, bueno, hice la regresión lineal y me dio 97.23. Ok, Y bueno, ya. ya con eso nos puede dar la presión estática y el índice de productividad. Claro, la presión estática pues nada más la extrapolas, ¿no? Hasta para obtener la presión estática. Y el IP, pues ya saben, recordemos que IP es J igual a Q entre delta P. Entonces con esto tenemos C. ¿Alguien más ya le dio? Profe, Sí, adelante. ¿se puede obtener el índice de productividad, digamos, de una forma geométrica, asumiendo el índice como la pendiente de una gráfica? Sí, claro. Sí, sí, sí. Recuerda que Ok. esto es una línea recta. Sí. Entonces me da 0.0952. Sí, ok, a ver. Barriles. J igual a 0.00952, ¿no? 0.952. Solo un cero. Ajá. Sí. Barriles por día sobre Ups, libras sobre pulgada cuadrada. chin, ya hice aquí. Rayadero. DPD por libras por pulgada cuadrada. Listo. A ver, Blanca, tienes una pregunta. La presión estática me salió 1021.27. PWS, que es la que Profe. nos pide en el B, ok. Entonces aquí, PWS o presión estática, 1021.2, 21.273. vamos a dejarlo, libras por pulgada cuadrada. Entonces, gracias, Blanca. Pues prácticamente ya tendríamos todo. Tendríamos PWS igual a 1021.2. Teníamos J, que la sacó Alejandro.
de 0.095 barriles por día por libras por pulgada cuadrada. Y un COMAX fue Aldo. Juan Carlos. Fue Carlos Navarro, ok. COMAX 97.23 barriles por día. Entonces, con eso ya tendríamos todo. Nada más aquí, pues vean que esta J o este IP, también se le llama IP, es decir, lo van a encontrar como J, como IP, pues es más bajo. Este es más bajo, es 0.095 y el potencial máximo que nos puede dar son 97 barriles, es decir, pues esto se parece hasta a los pozos de allá del ATG que tenían índices de productividad muy bajos. Si ustedes se van a un pozo marino, su J es pues incluso 10, 20, 30 barriles por día de libras por pulgada cuadrada, es decir, nos va a dar 10, 20 o 30 o 40 barriles por día por cada abatimiento de presión, es decir, es mucho lo que nos va a dar. Y aquí por cada unidad que decline nos va a dar 0.09 barriles por día. Poco, ¿o no? Entonces, pues aquí están los resultados. Digo, ya los tenemos en pantalla, ya los vimos. No hay necesidad ya de explicar el ejercicio. Y este es otro ejercicio, este ya no lo vamos a ver. Y pues el siguiente tema Profesor, ¿puede regresar a las diapositivas anteriores? ¿A cuál? ¿A este? A la anterior, profesor, es que lo resolví, pero no apunté los datos. No te preocupes, de todo modo, esta solución ya la tienen se las pasé ya ahí en los apuntes, ya lo subí a Classroom, entonces de ahí ya pueden bajar la solución, ya pueden bajar todo esto. Igual en el video lo van a encontrar. Entonces, no hay ningún problema con eso. Ok, gracias, profesor. Listo, entonces, el siguiente tema sería índice de productividad relativo. Ese ya lo veríamos la siguiente clase, ya se nos acabó el tiempo. Revisen Classroom, ya subí los apuntes, ya subí todo. Es decir, este tema, el de comportamiento de afluencia, ya está ahí. Ya lo pueden bajar, ya lo pueden revisar. Digo, en ocasiones ahí es bueno a veces que ya traigan como una revisión del tema que vamos a ver. O si tienen alguna duda, pues revisan el apunte. Revisan el video, o sea, todo lo tienen al alcance. Entonces, pues, por hoy sería todo. Por hoy sería todo. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes. Que tengan buena tarde y hasta aquí le dejamos. Profe. Gracias, profe.